Bienvenidos amigos y seguidores de Mercados a esta primera mesa redonda presencial después de meses de encuentros virtuales a causa de la pandemia. Por fin reunimos en torno a una mesa unas invitadas de lujo que precisamente vienen a hablarnos del impacto del COVID-19 en las estrategias de unas empresas que son líderes en su sector. Y no solo del cambio de planificación, sino también de esa disrupción comunicativa en un contexto económico y empresarial que camina además hacia la sostenibilidad y en el que cada vez tiene mayor peso el liderazgo femenino. Un año después, justo de esa emergencia global que aceleró muchos procesos, pero que también paralizó otros muchos con el cierre prácticamente absoluto de la economía durante meses, vamos a analizar con tres directoras de comunicación la profunda transformación que ha vivido el mundo de la empresa. Revisaremos también en qué momento nos encontramos ahora mismo y miraremos adelante para buscar pistas de cara al futuro. Voy a saludar ya a nuestras invitadas y enseguida comenzamos nuestra mesa redonda. Damos la bienvenida a Mercados en primer lugar a Sonia Sánchez, DIRCON de Paradores. Bienvenida. Un placer estar aquí con vosotros. También nos acompaña Marieta Jaureguizar, DIRCON de la Universidad San Pablo CEU. Un placer acompañaros y poder estar hoy con vosotros. Y también, para terminar, nos acompaña María Tejo, DIRCON de Cofares. Gracias por la invitación. Bueno, pues presentadas las tres y, por cierto, ya para romper un poquito el hielo, me gustaría saber en vuestra vida cotidiana, antes de meternos en el tema, cómo llegó el virus, cómo os transformó ese día a día cotidiano y si tuvisteis que improvisar un despacho en algún rincón de casa. Sonia. No, sin duda. Acostumbradas a estar siempre en el despacho, en la oficina. De repente tener que trabajar en casa para mí, por ejemplo, fue toda una novedad. Nunca había trabajado remotamente y sí hubo que improvisar ahí tanto mesa como fondos para las comunicaciones online, etcétera. Pero bueno, ha sido toda una experiencia, la verdad. Muy bien, Marieta, ¿tú también tuviste que buscar ese rinconcillo un poco más despejado de la casa? No solo lo tuve que buscar, sino que sigo intentando encontrarlo. Es decir, todavía no he logrado un sitio con 3 niños pequeños donde realmente pueda estar y donde realmente no hubiera problema. A mí, en mi caso, fue muy llamativo los 5 días que tuvimos de presión total y absoluta de comité de crisis previos en cuanto se diagnosticó, bueno, sabéis que empezó primero en los colegios y luego vino lo demás. Bueno, pues nosotros somos colegios, empezamos por los colegios. Y ya esa misma mañana nos metimos en un comité de crisis donde, bueno, tengo la anécdota y la contaré toda mi vida. A la semana, cuando logré salir de ese comité de crisis, no existía el papel higiénico exactamente en ningún supermercado de Madrid, porque se lo había ventilado todo el mundo y a mí no me había dado tiempo, saliendo del comité de crisis, de hacer absolutamente nada. María, ¿tú también te viste en esa tesitura de momento de arrancar en casa, en algún lugar? Claro, yo creo que este microorganismo nos ha cambiado a todos el pie y la zancada y nos hemos tenido que adaptar de una forma muy rápida a los nuevos tiempos y a lo que llaman, ¿no?, la era COVID. Y todavía estamos en esa fase, ¿no?, de adaptación y qué duda cabe que, bueno, todavía nos quedan importantes lecciones que aprender y la flexibilidad, desde luego, es una de ellas. Bueno, pues aprovechando perfiles muy distintos de empresas, sectores totalmente diferentes, ya después de un año, con esa perspectiva que nos da el tiempo, ¿cuál ha sido el impacto del COVID en cada una de vuestras empresas? ¿Cuáles han sido esos cambios estratégicos que han llegado irremediablemente con el COVID? Para nosotros, desde luego, perteneciendo al sector turístico, imaginaréis que el impacto del COVID ha sido absolutamente brutal en nuestra compañía. Primero porque estuvimos 3 meses cerrados. Sabéis que Paradores ahora mismo está abierto, reabrimos los establecimientos el 25 de junio, pero nunca en la historia se conocía 3 meses de cerrados. Y luego, ahora, en esta nueva etapa, con restricciones perimetrales y restricciones a la movilidad, pues también hemos tenido que adaptarnos muchísimo. Nuestro cambio estratégico ha sido total. Empezamos el año 2020 con un enero y un febrero con cifras récord de venta. Estábamos en una ola magnífica de planes expansivos y muchísimos proyectos de crecimiento, y nos encontramos de repente con 0 actividad y 0 ingresos. O sea, imaginad que el cambio estratégico ha sido total. Y ahora, pues de nuevo, adaptándonos primero a esa etapa sin los paradores abiertos, y ahora adaptándonos a una etapa en la que la movilidad hace que tengamos pocos clientes y también aprendiendo a trabajar
con pocos clientes y aprendiendo a llevar el negocio de una manera diferente, con unos protocolos de seguridad muy estrictos que desde luego cambian completamente nuestra manera de proceder respecto a hace un año. Comentaba Sonia, aprender a cambiar de repente y a un ritmo que impone la realidad. Marieta, en el caso de la educación, ¿qué cambios estratégicos llegaron de repente? Pues en 48 horas tuvimos que ser capaces de continuar con nuestra labor docente en los 10 colegios, 3 universidades, posgrado, escuela de negocios y escuela de mayores, para que pudieran continuar, porque nosotros estábamos abiertos y muy abiertos. Teníamos que seguir dando la educación con los medios que hubiera. Es cierto que en nuestro plan estratégico del año pasado ya estaba una inversión en transformación digital, estaba todo como preparado, ¿no?, para que esa transformación digital viniera a lo largo de los 3 próximos años. Bueno, pues esa inversión, esas 400 aulas HyFlex de doble presencialidad las hemos tenido que desarrollar ese verano, y esos sistemas que ya existen en muchos colegios, que a muchos, bueno, pues no se utilizaban, estaban ahí pero no se utilizaban y no todo el mundo era capaz de manejarlos, pues tenía que ser capaz de manejarlos en 48 horas. Creamos una red de embajadores digitales que se apoyaban los unos a los otros, porque técnicamente no todos los docentes tenían el aprendizaje tecnológico previo, pero bueno, fuimos capaces de hacerlo gracias a esa red de embajadores digitales, y además justo estábamos en un proceso de transformación digital que nos ha cogido en medio, donde estábamos con unos partners tecnológicos, con Amazon, con Google, con Microsoft, con SaaS, que la verdad es que hemos tenido la enorme suerte de que nos han apoyado muchísimo, pero es cierto que ha sido un trabajo ímprobo, y que además, bueno, pues los padres que nos dejan a sus hijos son muy exigentes. Así nos han premiado este año con las matrículas de este año, porque no solo no hemos bajado, hemos crecido este curso, pero ha sido un año muy exigente, donde todos nuestros docentes y todo el PAS y el PDI de apoyo se ha dejado la vida en sacar esto adelante, porque no solo no frenábamos, sino que teníamos que hacerlo, pero con muchas más dificultades. María, en el caso de Cofares a lo mejor la película se cuenta de otra manera, porque no todos los sectores tienen la misma manera de funcionar y la misma demanda en ese periodo tan crítico. Claro, y en nuestro caso, al ser una industria esencial, un servicio totalmente bueno, pues eso, imprescindible para el día a día de muchas personas, nuestra máxima prioridad era que el pulmón de la distribución farmacéutica estuviese vivo, estuviese a pleno rendimiento, para hacer llegar todos los fármacos y productos de salud a cada farmacia y por ende a los más de 3 millones de personas que cada día pasan, ¿no?, por las farmacias. Sobre todo en los primeros compases de la crisis nos dimos cuenta de que las farmacias, sus luces encendidas, se habían convertido en el único centro de salud de referencia para miles de personas. Ahora ha pasado el tiempo, ¿no?, pero recordamos con cierta lejanía que hubo un momento en el que los centros de salud estaban colapsados y los centros hospitalarios centrados mucho en las patologías COVID. Por lo tanto, había una amalgama de patologías y de gente que no tenía otro referente más que su farmacia. El esfuerzo por parte del equipo de Cofares fue titánico. Para que el pulmón, como digo, estuviese vivo, pues hubo que reforzar rutas, añadiendo 75 nuevas a las 1.500 que ahora tenemos. Y, por supuesto, apostar por talento, por equipos que hubo que reforzar para que toda esta maquinaria fuese perfecta y cumplir con nuestro compromiso de puntualidad en las farmacias. Y aún así, en los peores momentos de la pandemia, pues pudimos llegar a cada farmacia a una media de 2,5 veces al día, y ahí está, ¿no?, el trabajo hecho. En este caso, cuando hablamos de esos cambios que llegan profundos y que hay que aplicar de manera muy rápida, ¿cómo cambia el mensaje? Ahora hay que comunicarlo, ahora hay que estar también ahí, pues, para informar y para que el público, los clientes, los consumidores sepan qué está ocurriendo. ¿Cómo afecta la comunicación, Sonia, en el caso de paradores? Pues el cambio de mensaje es completo. Lo más difícil, creo, sobre todo durante los meses de confinamiento, era, en nuestro caso, con los establecimientos cerrados, con los paradores cerrados, mantener la marca viva, seguir comunicando, pero sobre todo lo más complicado era encontrar el tono perfecto, el tono adecuado, el tono que no fuera disonante. Durante el confinamiento huimos en todo momento de mensajes que pudieran dar falsas esperanzas.
adaptarte digamos, al estado de ánimo del receptor de tu mensaje es lo que a mí me ha resultado más complicado, porque siempre tienes que estar, ¿no?, atento un poco a los sentimientos y al humor de quien te pueda recibir. Ha sido un periodo muy complejo, como decían las compañeras. Desde luego, sin los equipos, la implicación de los equipos del primero al último, esto hubiera sido imposible. Hablábamos de encontrar también ese punto para poder hablar a una sociedad que bueno, pues que de repente se ve sobresaltada. En el caso de la educación, especialmente un sector muy crítico también, ¿cómo cambia ese mensaje? ¿Cuál es la manera de comunicar? Pues en este caso, principalmente, ha subido la importancia de la comunicación interna muchísimo, porque principalmente teníamos que tranquilizar con planes A, B, C y D, que no sabíamos qué iba a pasar y que no sabíamos, que no dependía de nosotros, porque vamos, esto es también en el ámbito administrativo y por normativas. No sabíamos, por ejemplo, un 27 de agosto si volvíamos al colegio o no volvíamos al colegio, si abríamos universidades o no abríamos universidades, no sabíamos, y qué planes tenían de contingencia. Entonces, nuestra mayor obsesión durante todo este tiempo ha sido, por un lado, nuestros propios docentes, que supieran que estábamos ahí, que supiéramos que estábamos para apoyar, que cualquier dificultad que pudiera tener íbamos a estar para apoyar, y por supuesto alumnos y padres de alumnos, principalmente. O sea, el WhatsApp de madres, no sé las que sois madres de aquí, pero que el WhatsApp de madres se estuviera tranquilo en el sentido, en el colegio, en nuestro colegio, en nuestra universidad, se están haciendo las cosas bien, porque creíamos que de ahí en cualquier momento te puede, por supuesto, a través de las redes sociales, por supuesto, hay nuevas herramientas y canales de comunicación que está cambiando, que hace unos años no existían y ahora existen, pero no, en nuestro caso ha sido fundamental durante este curso la comunicación interna, la comunicación dirigida directamente al empleado y al docente, al PAS y al PDI, y la comunicación al alumno y al padre del alumno en el caso de los niños chiquitines, para que supieran en todo caso las medidas que van a tener, qué opciones había, cuándo era, cómo no era, cómo se iban a encontrar, cuál iba a ser la... Es curioso, por ejemplo, porque luego no es lo mismo colegios que universidades. Hicimos una encuesta en julio para saber cuántos alumnos de universidad iban a querer incorporarse de forma presencial, y era absolutamente llamativo saber que menos del 5% de los alumnos pedían la doble presencialidad y querían venir a las aulas. Os podéis imaginar que chavales de 17 años que han pasado una EBAU complicadísima, encerrados en casa con sus padres, sin ni siquiera saber cuál va a ser su futuro, ni cómo va a ser la entrevista o el examen de acceso a determinadas universidades, ese chaval que acaba de terminar de esa época infumable, lo primero que quiere hacer es vivir la vida universitaria. Pero claro, vivir la vida universitaria, nosotros por supuesto les aceptábamos de forma presencial, pero hemos tenido que adaptarnos, sabiendo que teniendo la capacidad tecnológica para que todos fueran en doble presencialidad, no, los chavales quieren venir, bueno, pues entonces venga, 4 clases con no sé qué, y que solamente ese 2%, 5% siga la clase online. Ha sido planes A, planes B y planes C muy difíciles de comunicar, pero en nuestro caso nuestra mayor obsesión era hacer las cosas bien dentro. Si hacíamos las cosas bien dentro, pues no íbamos a ser el primer cole, la primera universidad infectada, que esto socialmente ha sido un problema y ha habido un foco de atención mediático importante hacia los colegios, hacia las universidades, y en nuestro caso creo que por ahora y durante este curso se han hecho relativamente bien las cosas. María, en el caso de Ecofares, ¿fue necesario potenciar la comunicación? Claro, yo creo que como en todas las instituciones, ¿no?, y todas las organizaciones, preparando precisamente este debate, nos dábamos cuenta, ¿no?, haciendo una pequeña brainstorming de grupo, que ha sido el momento de brillar la comunicación y volver a los esenciales de la comunicación, ¿no? Nunca fue tan importante como hasta ahora reducir el mensaje a lo básico, a una información veraz, bien dirigida. En los primeros compases tenía que calmar, ¿no?, y conectar emocionalmente, como decía Sonia, con esa persona que está encerrada en su casa y no sabe lo que está pasando y se pregunta ahora cómo van a llegar los alimentos a las estanterías, cómo llegan los fármacos, etc. Yo creo que fue el momento, ¿no?, de volver a los básicos de la comunicación y con epítetos de comunicación honesta, de comunicación muy directa. Y esa es la tónica, ¿no?, por la que ahora seguimos y creo que ya no vamos a abandonar en mucho tiempo.
Y también se ha hablado mucho de esta emergencia sanitaria a la que sucederá inevitablemente la emergencia medioambiental. Tenemos ahí unos objetivos de eficiencia energética, de sostenibilidad en nuestra actividad, en los recursos. En este sentido, esos retos inmediatos a nivel medioambiental de empresa, justo además que coincide en este momento, ¿cómo lo contáis en cada caso? Sonia, en el caso de Paradores, ¿cómo llega también ese compromiso con los objetivos medioambientales? Bueno, nosotros la verdad es que afortunadamente antes de la pandemia ya habíamos emprendido un viaje de no retorno con una fortísima apuesta por la sostenibilidad. De hecho, Paradores trata de hacer bandera del turismo sostenible, en eso estamos y para eso trabajamos todos los días con medidas tangibles y medidas reales. Por ejemplo, en las habitaciones de Paradores ya no hay ningún plástico de un solo uso, se eliminaron. La energía eléctrica que consumimos es 100% verde y tenemos un montón de iniciativas que durante la pandemia, también una de mis preocupaciones, dada la emergencia en la que estábamos, no tampoco abandonar el lado medioambiental, que realmente para nosotros es un compromiso, como digo, real, con medidas reales. Ahora mismo estamos embarcados y empezamos durante la pandemia en un plan de reducción de huella de carbono. Aspiramos a ser una empresa neutra en emisiones de carbono dentro de poco, lo antes posible, y estamos trabajando en un plan muy ambicioso, tanto de apuesta por las energías limpias, como digo, ya tenemos la electricidad completamente renovable, como de eficiencia energética. Marieta, en el caso del CEU, ¿ha habido tiempo, después de todo este alboroto a nivel educativo y del día a día de los escolares, también de mantener ese compromiso con el medio ambiente? Ya se está trabajando, porque de hecho creemos que el medio ambiente es parte de la Agenda 2030 que hay que transmitir a nuestros jóvenes, porque lo fundamental es que los chavales que sean líderes el día de mañana, que ahora mismo están en las aulas, estén formados en ello, por lo cual nos parece fundamental, y hay muchas de las partes de la Agenda 2030 que ya estamos trabajando, pero sobre todo hay una que es la propia educación, o sea, la importancia de formar a las personas, a formar personas que estén destinadas a la vida pública con una serie de valores, en nuestro caso el humanismo cristiano, pero con una serie de valores, con una serie de fortalezas, con una serie de criterios, una serie formarles para que sean críticos con las cosas el día de mañana, por lo cual ya lo teníamos absolutamente integrado, porque ya viene en el paquete. María, en el caso vuestro, quizá la movilidad sea uno de los puntos fuertes que tengáis que desarrollar en cuanto a esos compromisos. Claro, imagínate, ¿no? Una compañía que recorre 58 millones de kilómetros al año con furgonetas para hacer realidad, ¿no? la llegada de medicamentos y productos de salud. Esto era un reto muy importante al que no podíamos dejar de lado. Y bueno, pues animados, ¿no? Un poco por la Agenda 2030 y por también la demanda, ¿no? De que duda cabe de que tenemos un nuevo paradigma de consumidor que exige que las empresas sean en esto valientes, pues hemos puesto en marcha un programa piloto para electrificar toda nuestra flota eléctrica. Empezamos ahora una primera oleada haciendo posible que el 30% de la flota sea ecorresponsable, y con esto pues recorreremos, la previsión es alrededor de 12 millones de kilómetros al año de forma sostenible. Empezaremos por las grandes ciudades porque son allí donde se concentran las emisiones y los altos índices de contaminación, y también será un regalo para nuestros oídos porque bueno, pues al final toda movilidad, toda flota pues hace mucho ruido y será muy bienvenida la medida. Es un ejemplo más, ¿no? de cómo COFAR se está poniendo al día y cómo un sector tradicionalmente muy contaminante pues tiene su parte de tarea en esta pandemia, y el movimiento global nos empuja a esta dirección que desde luego vamos a seguir haciendo. Hablamos también en ese nuevo paradigma hacia un nuevo modelo energético, también se encamina hacia una sociedad más igualitaria. Aquí tenemos 3 mujeres directoras de comunicación de grandes empresas. ¿Cómo veis que se va combinando este liderazgo femenino? ¿Llega? ¿Qué retos tenemos ahí? ¿Cómo lo veis en cada caso, Sonia? Pues bueno, en Paradores trabajamos más mujeres que hombres. Hay bastante equilibrio en cuanto a, por ejemplo, direcciones de departamento, equilibrio entre hombres y mujeres. En el comité de dirección somos paritarios, ahí se cumple. Y es verdad que tenemos algún reto muy concreto, como es el de directoras de establecimientos, directoras de Paradores. ¿Por qué? Porque ha sido tradicionalmente una profesión muy masculinizada,
y desde que llegamos hace un par de años en esta nueva etapa hemos conseguido mejorar la ratio en un 5%. Todavía queda mucho camino por hacer, pero eso sin duda es nuestro próximo reto en igualdad. Marieta, cuéntanos en el CEU cómo se va implementando o cómo está ya implementado ese fomento de... Es que como precisamente lo fundamental es la educación y el formar y no formar de manera diferenciada en ningún caso, nosotros la verdad es que hicimos, porque hay que hacerle un estudio de análisis de igualdad, salíamos bastante bien posicionados. Es verdad que tradicionalmente el ámbito educativo sí que lo hay. En el ámbito académico puede ser que salga algún dato. Nosotros en este caso tenemos una de las primeras rectoras en Madrid, Rosa Visidos, es rectora de la Universidad San Pablo CEU desde hace escasamente un año, y el comité de dirección somos más mujeres en estos momentos que hombres, por lo cual en nuestro caso no hay que forzarlo porque ya venía de serie. Lo que sí nos parece fundamental es saber transmitirlo a nuestros alumnos, en nuestras casas, la igualdad de oportunidades que puedan tener todos ellos, y que puedan llegar con formación y con la educación adecuada a donde quieran. Yo creo que nuestro ejemplo es fundamental también para ello. María, ¿en Cofares ha impactado el COVID de alguna manera o vosotros también tenéis una política ya diseñada y que se cumple en tiempo y forma? Yo creo que todas las grandes organizaciones, ¿no?, ya habían encaminado este trayecto, ¿no?, para ser organizaciones que avalan con hechos y palabras la igualdad de oportunidades. Sí que nos hace especial ilusión y nos enorgullece haber recibido el Top Employers este año, que nos certifica como una empresa, pues aparte de que ayuda, ¿no?, y potencia la sostenibilidad, pues está preocupada por su ambiente laboral y que promueve la igualdad entre hombres y mujeres. Son pasos que hay que dar y hilando un poco con lo que comentaba Marieta, ¿no?, son temas de puertas para dentro de las organizaciones, pero que están ahora en un primer plano. Entonces, todo esto que en otros tiempos sería objeto de una comunicación interna, vemos cómo el consumidor, nuestros clientes, le prestan muchísima atención, porque esto es lo que de verdad diferencia una organización que está a la altura de las circunstancias o una organización que le importa mucho el resultado, pero no el cómo llega a ese resultado. Ahora que comentabas que esas cosas que son normalmente internas, pero que llegan al foco porque los clientes cada vez son más responsables y demandan de alguna manera el participar ellos de esa evolución a través de las empresas que contratan, a través de los servicios, de los productos, ¿percibís que ha aumentado el nivel de concienciación de la sociedad desde que ha ocurrido esta pandemia, pues a nivel medioambiental, a nivel de prioridades? ¿Se ha cambiado o en el fondo vamos a volver a lo mismo en cuanto esto pase? ¿Cómo lo veis vosotras? Yo creo que estamos ante una aceleración de una tendencia que sí existía antes. Nosotros en todas las encuestas, sondeos y valoraciones por parte de nuestros clientes somos una marca súper bien valorada. De hecho, tanto en 2020 como en 2019 fuimos la marca con mayor reputación de España, de todas las marcas, o sea, de marcas españolas y marcas extranjeras, la marca con mayor reputación según Brand Finance. Y entre las valoraciones de los clientes, la sostenibilidad tiene cada vez mayor peso. La gente se fija mucho, cada vez más afortunadamente, en qué acciones concretas, por eso hablaba antes de acciones reales, no tampoco tan de grandes palabras y no acciones concretas, se están realizando. Eso se valora mucho. Yo creo que, como digo, es una aceleración de una tendencia que ya notábamos antes y que estoy convencida, al menos espero de verdad y deseo profundamente que sea una tendencia que no tenga vuelta atrás y que ahora que cuando nos vayamos recuperando de esta terrible pandemia, la tendencia vaya todavía más alta. Marieta, ¿la concienciación entonces se consolida en ese sentido? Es que yo que vengo del sector de automoción y he visto quejas y he visto bueno, pues, diferentes problemas que has podido tener con un coche, lo que fuera. Tus hijos, la educación de tus hijos, o lo que les están transmitiendo, o lo que les está llegando, o lo que están haciendo en estos momentos. O sea, yo creo que debe haber pocos sectores tan exigentes como un padre respecto a un hijo en un colegio, lo que le pueda estar transmitiendo, lo que le pueda estar llegando. Son absolutamente exigentes, y no solo son absolutamente exigentes, es que no solo eso, sino que han mantenido su confianza, y nosotros hemos crecido este curso escolar un 15%, y eso no es tanto a nivel de comunicación, que podrá ser y habremos podido contar que se han hecho bien las cosas, sino porque el boca a boca
entre padres, del amigo, del hijo, el chaval de 19 años, no, oye, que nosotros supimos hacerlo, que nosotros hemos estado, que nosotros hemos mantenido, que a mí me lo han hecho así, que me lo han formado así, oye, pues yo quiero eso para mi segundo hijo, es fundamental, el hacer las cosas bien. Luego ya las contarás, pero el hacer las cosas bien me parece fundamental, y yo creo que hoy en día estamos en una sociedad muy exigente donde quiere asociarse a marcas, a entidades, a organizaciones que hagan bien las cosas de las que se puedan sentir orgullosos y que se sientan identificados. Nosotros para eso el CEDU creo que es una marca que transmite esa confianza, que está transmitiendo esa confianza. ¿Lo ves así también, María, esas ganas de asociarse a empresas y de consumir productos, contratar servicios cada vez con empresas que estén más concienciadas? Totalmente. De hecho, bueno, en línea con lo que habíamos dicho antes, ya no importa tanto el resultado, que por supuesto las empresas tienen que ser rentables, ¿no? Está en su ADN serlo, pero importa mucho el cómo alcanzas tus resultados, ¿no? Entonces, yo creo que el consumidor tiene en su mano un bisturí potente y disecciona completamente esos productos y servicios que consume, cómo ha llegado a ellos, ¿no? Le importa mucho si el ambiente empresarial donde se han generado son o no responsables, son o no inclusivos, son o no sostenibles. En ese aspecto, bueno, pues tenemos un gran reto, ¿no? Porque las empresas tendrán que visibilizar sus producciones y sus resultados, dándole un giro totalmente nuevo a como hasta ahora teníamos visto, ¿no? Estábamos acostumbrados. En este sentido está muy vinculado el tema del trato, ese trato cada vez más personalizado, la experience, esa manera de no simplemente consumir y pagar, sino buscar algo más. En ese sentido, ¿cómo pueden innovar vuestras empresas o cómo trabajan ya en eso? Bueno, nosotros la verdad es que uno de los fuertes de Paradores es la atención al cliente. Como te decía, en todas las revisiones es una de las puntuaciones que tenemos más altas por parte de nuestro cliente. También tenemos una manera de atender al cliente muy especial, muy diferencial respecto a otras cadenas hoteleras. Tenemos un trato quizá más cercano, más familiar. También somos hoteles pequeños. Estamos situados en entornos, muchas veces en la España rural, en la España interior, en lugares un poco despoblados. El trato y la manera de estar en un hotel como Paradores es distinto, y yo creo que nosotros siempre vamos a apostar por ese tipo de trato cercano, porque primero es lo que nos demandan y segundo es lo que nos sale del alma. Tú vas a un parador y enseguida el trato es muy cariñoso y la gente siempre intenta estar muy cercana y muy atenta. La cercanía es parte entonces de ese servicio que se da, ¿no? En nuestros casos, que es parte de nuestro fin fundacional. Nosotros somos una fundación sin ánimo de lucro, lo cual ya te diferencia más de otros, dentro de este sector ya te diferencia de otras entidades. Solo este año, por ejemplo, precisamente por el COVID, el patronato ha aprobado 12 millones de euros en becas, y es que parte de nuestra misión y de nuestro fin es apoyar y acompañar a esas pequeñas personitas de 2 años que entran pequeñajos en nuestras instalaciones, y hacer ese seguimiento, ese acompañamiento, esa mentorización, esa preocupación por él y por la familia. Nosotros hemos estado absolutamente volcados durante esta pandemia, por ejemplo, no solamente en nuestro alumno, el ver qué pasaba con nuestro alumno, sino en detectar qué estaba pasando detrás en esa familia. Familias que lo han pasado francamente mal, familias que han tenido pérdidas familiares, pérdidas de trabajo, pérdidas que han pasado momentos muy complicados, en ver en qué podíamos ayudar o cómo podíamos estar ahí. Yo creo que eso al final es lo que la gente se queda, el cómo se han portado conmigo, el cómo este colegio, cómo esta universidad se ha volcado. Yo dejo un chaval, no soy de Madrid, dejo a mi hijo de 18 años en primer año de carrera, ¿qué va a ser de él, ¿no? ¿Qué seguimiento se va a hacer de él? Pues en el caso del CEU es una atención absolutamente personalizada que por supuesto se ve recompensada con el trato al alumno. ¿Cómo se traduce ese trato personalizado en el caso de Cofares? Pues mira, en el caso de Cofares tenemos el privilegio y también el reto de tener un doble cliente o un doble usuario de nuestros servicios de la cooperativa, porque nuestra labor, ¿no?, es hacer que todas las farmacias tengan absoluta tranquilidad en la recepción de sus productos de salud, pero es que esas farmacias a su vez tienen pacientes, tienen usuarios, y hay que hacerles la vida mucho más fácil, ¿no? Si algo nos ha enseñado esta pandemia es que, al fin y al cabo, las oficinas de farmacia, que hay una red de 22.000 en España, una de las más potentes de Europa, son centros de salud muy vivos
y no se pueden dedicar solamente a dispensar productos, ¿no? Hay que ser mucho más creativo, mucho más imaginativo y estar al lado de los pacientes, como digo, para facilitarles la vida, para darles servicios de una salud en positivo, porque la salud no solamente es tomar fármacos, también es la prevención, también es todos estos años que tienes antes, ¿no? de enfermar o no, según cada caso, cómo te cuidas, qué haces para estar de forma saludable. Y en todo esto, en un mundo globalizado donde Internet es un campo abierto, ¿no? de consejos o pseudoconsejos, según el caso es muy importante que los pacientes tengan un referente, una brújula que les orienta y les acompaña en ese camino. Pues ya para terminar, a modo de pincelada muy breve, un deseo, una expectativa y una visión de futuro. Muy rápido, Sonia. Pues ojalá podamos tener un verano cuasi normal, ojalá, porque eso significará, digo, en el mundo del turismo, porque eso significará que si el mundo del turismo puede recibir de nuevo a clientes, a viajeros, a turistas, a amigos, significará que la pandemia marcha bien y ojalá sea así. Pues ojalá sea así, Marieta. Que todos mis niños puedan saludar y conocer, que en muchos casos ni siquiera conocen a sus profesoras con mascarillas porque han sido absolutamente ejemplares en clases, en las formas, en la dinámica que ha habido que haber post-COVID, y que estos niños que han sido un ejemplo, en general, los míos, o sea, los niños de EU y todos los niños de España que han sido un absoluto ejemplo, puedan efectivamente pasar un fantástico verano después de haber demostrado a todo el mundo que si ha habido algunos héroes han sido ellos. María, y pues para terminar una reflexión, que es que los pacientes, igual que los virus, pues no entienden de sanidades públicas o privadas, y en este aspecto sería muy positivo para todos ver a todos los agentes del ecosistema de la salud trabajando juntos, más allá de las competencias de cada uno, ¿no? Para procurar que haya muchos más tests, que se puedan facilitar y se puedan hacer accesibles a toda la población y que la vacunación sea una realidad muy pronto. Pues muchísimas gracias a nuestras tres invitadas. Cerramos aquí la mesa redonda sobre sostenibilidad y liderazgo femenino. Muchísimas gracias a las tres invitadas, desde luego, lo reiteramos, y a nuestros seguidores recordarles que la actualidad no descansa en mercados.es ni en sus redes sociales. Os esperamos.